Nunca pensé que encontraría la carta que cambiaría todo mientras limpiaba la habitación de mi infancia. Me llamo Riley, y hasta ese momento creía que sabía exactamente quién era en mi familia, el responsable, el estable, el que se quedó mientras mi hermana menor, Emily, perseguía sus sueños. Riley, cariño, no olvides revisar el fondo del closet. La voz de mi mamá subió por las escaleras, con ese tono familiar de control envuelto en dulzura. Puede que haya algunas cosas viejas que podamos donar. Rodé los ojos y empujé otra caja hacia la puerta. Ya no necesitaba que me recordaran que debía limpiar a fondo, pero mi mamá siempre tenía que dirigir, siempre tenía que estar al mando, incluso ahora, mientras los ayudaba a mudarse a una casa más pequeña, no podía evitarlo. El closet ya estaba casi vacío cuando mis dedos tocaron algo que estaba encajado detrás de la puerta. Un sobre amarillento estaba atrapado en los zócalos. Por el tiempo que llevaba ahí, ya se veía desgastado, pero reconocí la letra de inmediato, la elegante escritura de mi abuela Eleanor, con mi nombre claramente escrito. Mis manos temblaron mientras lo abría con cuidado para no romper el delicado papel. La fecha en la parte superior hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Fue escrito solo unas semanas antes de que ella falleciera, hace 5 años. Querida Riley, todo comenzó. Si estás leyendo esto, entonces tus padres no cumplieron mis deseos. El fondo universitario que creé para ti, 50,000 pesos en total, estaba destinado únicamente para ti. He visto cómo favorecen a Emily, cómo opacan tu luz. Este dinero era para ayudarte a brillar. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas llenaban mis ojos. ¿Qué fondo universitario? Durante años, mis padres me dijeron que no podíamos pagar la universidad, que tenía que trabajar para ayudar a costear la educación de Emily. Lo acepté como mi papel en la familia, pero ahora todo tenía otro significado. Riley, la voz de mi mamá se escuchó más cerca esta vez. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tardas tanto? Rápidamente doblé la carta y la guardé en mi bolsillo. Mi corazón latía con fuerza mientras los pasos de mi mamá se acercaban por las escaleras. 5 años. Me habían ocultado esto durante 5 años, viendo cómo trabajaba dobles turnos en el restaurante, mientras Emily asistía a la escuela de sus sueños. Ya voy, mamá, le respondí, tratando de sonar más firme de lo que realmente me sentía. Acabo de encontrar unos papeles viejos muy interesantes, pensé mientras escuchaba sus pasos acercarse. Instintivamente, presioné mi mano contra la carta en mi bolsillo. Esa carta que mi abuela había escrito para darme un futuro y que mis padres me habían arrebatado. La hija tranquila y obediente con la que siempre contaron estaba a punto de desaparecer. En su lugar, surgiría alguien completamente distinto. Alguien que quería respuestas, y tal vez incluso venganza. Eché un último vistazo a mi habitación de la infancia, sabiendo que nada volvería a ser igual. La verdad había estado escondida aquí todo este tiempo, esperando a que yo la encontrara. Ahora ya no había vuelta atrás. Esperé hasta la cena para sacar la carta. Mis manos sudaban mientras la colocaba en la mesa de la cocina, observando a mi madre que, como cada noche, colocaba los manteles individuales con meticulosa precisión. Mi papá estaba sentado en su lugar habitual, absorto en su teléfono, mientras Emily enviaba mensajes, probablemente a uno de sus amigos de la universidad. Hoy encontré algo interesante mientras limpiaba, dije, esforzándome por mantener mi voz firme. Una carta de la abuela Eleanor. Las manos de mi mamá se congelaron en el aire. El silencio que siguió fue ensordecedor. No se giró, pero pude notar la leve rigidez en sus hombros. Oh. Solo es correspondencia antigua. Estoy segura, dijo, tratando de sonar despreocupada. En realidad, menciona un fondo universitario, respondí, empujando la carta hacia el centro de la mesa. 50,000 pesos para mí. La cabeza de Emily se levantó de golpe. Sus dedos perfectamente arreglados dejaron de moverse sobre la pantalla de su teléfono. Mi papá finalmente levantó la vista. Su expresión era una mezcla de pánico y culpa. Riley, cariño, intervino mi mamá con ese tono condescendiente que conocía tan bien. Tu abuela estaba un poco confundida al final. Hizo muchas promesas que no pudo cumplir. Las cartas están fechadas 2 semanas antes de que muriera, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba, y menciona específicamente que el dinero ya estaba reservado. Emily rodó los ojos y dejó escapar una risita sarcástica.
De verdad, Riley, ¿se supone que debemos creer que la abuela te dejó una fortuna secreta? Tal vez también me dejó un yate del que nadie sabe, bromeó con desdén. Mi papá se aclaró la garganta, incómodo. Tu mamá y yo hicimos lo que era mejor para la familia. Los costos universitarios son astronómicos estos días, y con el potencial de Emily. ¿Y mi potencial?, interrumpí, levantándome tan rápido que la silla raspó el suelo. He trabajado en ese restaurante durante 5 años, dándoles la mitad de mi sueldo, mientras Emily persigue sus sueños. No seas dramática, espetó mi mamá, finalmente volteándose hacia mí. Todos hemos hecho sacrificios para que tu hermana tuviera lo que necesitaba. Necesitaba decir algo, pero mi voz se quebraba. Bueno, yo no tengo nada, dije finalmente. Emily sonrió levemente, con esa seguridad que siempre tenía. No es mi culpa que no te esforzaras más en la escuela. Alguien tenía que salir adelante por sí mismo. La crueldad casual de sus palabras me golpeó como si fuera un golpe físico. Miré a mis padres, esperando que me defendieran, que reconocieran lo injusto de todo esto, pero en lugar de eso, mi mamá comenzó a servir la cena como si nada hubiera pasado. Deberíamos centrarnos en el presente, dijo mi papá con su tono habitual. Lo hecho está. Recogí la carta de la mesa. Las palabras de mi abuela seguían ardiendo en mi mente. Me habían robado mi futuro, y ahora querían fingir que nunca había sucedido. Mientras los veía retomar sus roles habituales, Emily, la hija perfecta, mis padres, sus devotos admiradores, algo dentro de mí se endureció. Tienes razón, papá, dije en voz baja. Lo hecho está, pero lo que suceda después, eso depende de mí. Conducir hasta la casa de la tía Grace me pareció el escape perfecto después del enfrentamiento de anoche. No podía soportar ni un minuto más del frío silencio de mi madre ni las miradas engreídas de Emily. La cabaña de Grace, con su jardín descuidado y sus campanas de viento, siempre había sido mi refugio seguro. La encontré en la cocina, horneando galletas como siempre lo hacía, pero esta vez estaba preocupada. Una sola mirada a mi rostro, y lo supo. ¿Encontraste la carta?, dijo mientras se limpiaba la harina de las manos. No era una pregunta. ¿Tú lo sabías? Mi voz se quebró. ¿Todo este tiempo? Los hombros de Grace se hundieron mientras sacaba una silla para que me sentara. Siéntate, cariño. Hay más cosas que necesitas saber. Desapareció por un momento en su estudio y regresó con un sobre de manila viejo y desgastado, lleno de documentos. Tu abuela no solo te dejó un fondo para la universidad, también guardó registros detallados de todo, movimientos bancarios, cartas dirigidas a los fideicomisarios, incluso grabaciones de conversaciones con tus padres. Mis manos temblaban mientras sacaba los papeles del sobre, sintiendo que cada documento revelaba una verdad que había estado oculta por años. Los estados de cuenta mostraban depósitos regulares durante años, que sumaban más de 50,000 pesos. Luego, 3 meses después de la muerte de la abuela Eleanor, todo se transfirió a una nueva cuenta. Ese dinero se usó para pagar la matrícula de la universidad de Emily. Es cierto, confirmó Grace, su voz tensa por la ira. Eleanor sabía que podrían intentar algo así, por eso me hizo prometer que guardaría copias de todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y enojo. Quería hacerlo, pero Eleanor me hizo prometer que esperaría hasta que encontraras la carta. Dijo que tenías que estar lista para valerte por ti misma. El sonido de una puerta de auto cerrándose de golpe afuera me hizo girar la cabeza. A través de la ventana, vi la camioneta de mi mamá entrando en el camino de entrada. Grace, gritó mi madre desde la ventana abierta, su voz cargada de urgencia. Tu vecino dijo que el auto de Riley estaba aquí. Tenemos que hablar, dijo mi mamá desde afuera. Grace me apretó la mano con suavidad. No tienes que enfrentarlo si no estás lista, me dijo. Pero yo ya estaba recogiendo los documentos, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. En realidad, creo que es el momento perfecto. Los escuché antes de verlos. Los tacones de mi madre resonaban en los escalones del porche, la tos nerviosa de mi papá, y el suspiro dramático de Emily. Riley, comenzó mi mamá al entrar. Se detuvo de golpe al ver los papeles esparcidos sobre la mesa. El color desapareció de su rostro. Sin decir nada,
Levanté un extracto bancario y lo sostuve frente a ellos. Qué curioso cómo los pagos de matrícula de Emily coinciden exactamente con las cantidades retiradas de mi fondo universitario. No tenías derecho a investigar, soltó Emily, indignada. Ella tiene todo el derecho, la interrumpió Grace, firme. Es su dinero, y ustedes lo robaron. Mi papá evitó mirarme a los ojos. ¿Y vamos a pagarlo? Me puse de pie, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Después de que terminaran de pagar la maestría de Emily con mis cheques de pago, el silencio que siguió me lo dijo todo. Las mentiras cuidadosamente construidas se desmoronaban frente a mis ojos. Me di cuenta de que la abuela Eleanor me había dejado algo mucho más valioso que el dinero, me había dado la verdad, y con ella, el poder para finalmente liberarme. Las luces fluorescentes del restaurante hacían que todo pareciera frío y real mientras rellenaba mecánicamente las tazas de café durante mi turno de noche. Habían pasado 3 días desde la confrontación en casa de la tía Grace, y mis padres habían cambiado de táctica, de la negación. Pasaron a enviarme mensajes constantes llenos de culpa. Parece que estás a punto de explotar, dijo Sara, mi compañera de trabajo, mientras buscaba otra orden. No tuve tiempo de responder porque el timbre de la puerta sonó, y al voltear, vi a Emily entrar. Llevaba el abrigo de diseñador que nuestros padres le habían comprado para Navidad. Sentí un nudo en el estómago. Tenemos que hablar, dijo mientras se sentaba en un taburete de la barra. Mamá y papá se están desmoronando por tu culpa. Seguí limpiando el mostrador sin levantar la mirada. Estoy trabajando. Están atrasados con la hipoteca, continuó Emily en voz baja. Papá podría perder su trabajo. ¿Eso es lo que querías? ¿De qué estás hablando?, pregunté, confundida. Sacaron una segunda hipoteca para pagar mi último semestre, dijo inclinándose hacia adelante. Contaban con el dinero de tu renta para hacer los pagos. La cafetera se me resbaló de las manos, rompiéndose en el suelo. El líquido caliente salpicó mis tobillos, pero apenas lo sentí. Todos esos turnos extra, todas esas horas trabajando de más, ¿han estado usando mi dinero para pagar la educación de Emily por segunda vez? Sara apareció rápidamente con un trapeador. Tómate 5, Riley, yo me encargo de esto. Caminé hacia la sala de descanso con la cabeza hecha un caos. Me desplomé contra la pared, con la mano temblando mientras abría mi aplicación bancaria. 5 años de depósitos en la cuenta de mis padres. Dinero que podría haber sido para mi propia educación, para mi propio futuro. Emily me siguió. Sé que estás molesta por el dinero de la abuela, dijo, pero su voz era apenas un susurro. Pero lo hicieron por mí, Riley. Y por primera vez escuché incertidumbre en su voz, como si estuviera buscando una excusa. ¿O simplemente decidieron eso antes de darme una oportunidad?, le respondí, viendo cómo se estremecía. Eso no es justo, me están robando el futuro, grité. Me quité el delantal y le dije a Sara que le quitaría el resto de mi turno. Riley, espera, pero ya me estaba volviendo loca. Tenía algunos ahorros escondidos en una cuenta separada, no era mucho, pero tal vez fuera suficiente para el depósito de un departamento pequeño. La tía Grace me ayudaría a conseguir el resto. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, la invitación a la cena familiar de mi mamá esa noche. Necesitamos discutir tu actitud, dijo mi madre. Escribí 3 palabras que lo cambiaron todo, me voy a mudar. Luego bloqueé sus números. Arranqué mi auto y conduje hacia la casa de la tía Grace, sintiendo como el peso de años de manipulación y mentiras finalmente se quitaba de mis hombros, reemplazado por algo que se sentía peligrosamente como esperanza. A veces me di cuenta de que la venganza no se trata de desquitarse, se trata de liberarse. Abrí la lista de apartamentos en mi teléfono. La pantalla se volvió borrosa mientras estaba sentada en la habitación de invitados de la tía Grace, rodeada de cajas empacadas rápidamente. Encontré un estudio en el centro, pequeño pero asequible con mi salario del diner. Mi dedo estuvo a punto de presionar el botón para contactar al propietario cuando unos fuertes golpes resonaron por toda la casa. Riley, la voz aguda de mi madre llenó la casa, llena de desesperación. Sabemos que estás ahí. Grace apareció en la puerta, con una expresión sombría. No tienes que hablar con ellos, dijo, pero yo ya me estaba moviendo.
5 días de llamadas y mensajes ignorados me habían llevado hasta este momento, hasta terminarlo. La puerta se abrió de golpe y mi madre encabezó la carga. Mi padre se quedó atrás, y Emily se quedó en la puerta, como si estuviera viendo una obra de teatro. Esto termina ahora, declaró mi madre, blandiendo una pila de papeles. Hemos calculado todo, lo que hemos gastado en ti desde que cumpliste 18, novio, servicios públicos, comida. ¿Me estás facturando? Me reí, pero fue una risa vacía. Por ser tu hija, por ser ingrata. Ella espetó. Nos debes casi 40,000 pesos. La habitación se inclinó ligeramente. Me robaste 50,000 pesos y ahora me estás diciendo que te debo. Invertimos en la niña que mostró promesa. La compostura de Emily se quebró. Yo también te necesitaba. Las palabras explotaron de mí. Necesitaba padres que creyeran en mí y que me dieran una oportunidad, en lugar de decidir que no valía la pena invertir en mí. Eso no es justo. Mi padre finalmente habló. Hicimos lo mejor que pudimos. Saqué la carta de la abuela Eleanor de mi bolso. ¿Eso fue lo mejor cuando mentiste sobre esto? ¿Cuándo usaste el dinero de mi alquiler para pagar la educación de Emily? Me volví hacia ella. ¿Alguna vez pensaste en lo que me costó financiar tus sueños o estabas demasiado ocupada mirándome desde tu pedestal? El silencio cayó en ese momento. Los vi claramente, la desesperada necesidad de control de mi madre, la débil complacencia de mi padre, el cuidado de Emily construido sobre su superioridad. Me voy, dije con voz firme. He firmado un contrato de arrendamiento. Empiezo clases nocturnas el próximo semestre. No puedes. Mi madre empezó a decir. Puedo, y lo haré, respondí. Levanté mi teléfono y presioné contacto con el propietario, mientras me miraban. La abuela Eleanor creía en mí. Ya es suficiente. Si te vas. La voz de mi madre se volvió fría. No esperes volver. Miré a mi familia. Realmente los miré, y sentí algo definitivo asentarse en mi pecho. Ese es el punto, mamá, dije. No necesitaré el sonido de mis pasos en los pisos de madera de Grace. Resonaron como el ritmo de un tambor mientras me alejaba, dejando atrás todo lo que pensaba que necesitaba, caminando hacia todo lo que podía convertirme. El día llegó con una amarga lluvia invernal. Me paré en mi estudio vacío, rodeada por las pocas cajas que había logrado empacar antes de que mis padres congelaran mi antigua cuenta bancaria. Incluso denunciaron que mi auto fue robado, lo que me obligó a dejarlo atrás. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Emily. Mamá está en el hospital. Eso me indujo a un ataque de pánico. Espero que estés feliz contigo misma. Lo eliminé sin responder, pero mi mano temblaba mientras desempacaba una caja de artículos de cocina. El restaurante había reducido el horario de todos y mi primer pago de matrícula para las clases nocturnas vencía en 2 semanas. Las paredes de mi pequeño apartamento parecían cerrarse. Un golpe en la puerta me hizo saltar. La abrí y encontré a mi padre, luciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Tu madre está enferma, dijo sin preámbulo. Emily me dijo que estamos perdiendo la casa. Su voz se quebró. El banco llamó por la segunda hipoteca. Emily tuvo que abandonar su programa de maestría. Me agarré al marco de la puerta. Eso no es mi culpa. Él sacó su teléfono y me mostró fotos de mi madre en una cama de hospital. Tu abuela se avergonzaría de lo que le has hecho a esta familia. Esas palabras me golpearon como si fueran un golpe físico. No te atrevas a usar a la abuela Eleanor en mi contra. Ella quería que permaneciéramos juntos. Riley, en lugar de eso, estás destruyendo todo. Lo destruiste, susurré, cuando robaste mi futuro. Él sacudió la cabeza con tristeza. Le dimos tu futuro a alguien que puede hacer un mejor uso de él. En el fondo sabes que teníamos razón. Cerró la puerta en su cara, pero sus palabras me siguieron dentro de mi pequeño apartamento. Me sentí como si estuviera en una celda de prisión. La lluvia golpeando las ventanas era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Mis ahorros apenas cubrirían el alquiler del próximo mes. El catálogo de cursos para mis clases nocturnas se burlaba de mí desde la cocina. En el mostrador, el reloj del microondas parpadeó a las 2:47 de la mañana, cuando mi teléfono se encendió de nuevo. Emily había publicado fotos de nuestra madre en el hospital, con una leyenda que me hizo sentir que se me revolvía el estómago.
Algunas personas eligen la venganza antes que la familia. Oren por nuestra madre. Todos expresando sorpresa por mi crueldad, incluso mi prima Lisa, que siempre había sido amable conmigo, escribió: ¿Cómo pudiste hacerles esto? Me acurruqué en mi colchón sin sábanas. La carta de la abuela Eleanor estaba presionada contra mi pecho. Por primera vez, me pregunté si había cometido un error terrible. Tal vez ellos tenían razón. Tal vez estaba siendo egoísta. Tal vez no estaba destinada a más de lo que ellos habían elegido para mí. La lluvia seguía cayendo y, en algún lugar en la oscuridad, perdí de vista porque pensaba que podía escapar del todo. Llegó la carta certificada exactamente un mes después de que me mudara. Casi no la abrí, asumiendo que era otro intento de mis padres para hacerme sentir culpable y que volviera a casa. Pero, en lugar de eso, me encontré mirando el membrete oficial de Michie and Associates Law Offices. Estimada señorita Thompson, como ejecutiva del patrimonio de Eleanor Michie, estoy obligada a entregarle esta carta tras la confirmación de su residencia independiente. Mis manos temblaban mientras leía más. Encontré una segunda cuenta separada del fondo universitario. Acciones, propiedades, inversiones, suficiente dinero para pagar una carrera completa y algo más. Mi abuela no solo había planeado mi educación, ella había planeado para mi completa independencia. Llamaron a mi puerta menos de 2 horas después. Sabemos sobre la herencia, dijo mi madre, empujándome hacia el apartamento. Mi padre y Emily lo siguieron, formando un muro familiar de desaprobación. ¿Cómo nos llamó el abogado primero?, preguntó Emily, sonriendo con cortesía profesional, más como una advertencia. Dado tu comportamiento reciente, estamos solicitando tutela. Claramente no estás en un estado mental para administrar esta cantidad de dinero. La habitación giró un poco. No puedes hacer eso, dije, tratando de mantener la calma. Podemos y lo haremos, respondió, sacando una carpeta con documentación sobre tu comportamiento errático, testimonios de amigos de la familia sobre tus acciones vengativas, registros médicos. Agarré la carpeta, hojeando las páginas de evidencia cuidadosamente seleccionada. Has estado planeando esto desde que te enteraste de la primera carta, dijo mi madre, con voz baja. Estamos tratando de protegerte, Riley. No. Tiré la carpeta al suelo. Estás tratando de controlarme otra vez. Emily dio un paso adelante. No seas estúpida, Riley. Solo regresa a casa. Todo puede volver a la normalidad. Y de repente, lo vi todo tan claramente. El patrón que había definido toda mi vida. Nunca lo habían hecho. Deja de intentar opacar mi luz, tal como había escrito la abuela Eleanor. Caminé a mi habitación y regresé con su carta, sosteniéndola como un escudo. ¿Normal? ¿Te refieres a trabajar hasta morir, financiando los sueños de Emily mientras los míos se mueren? ¿A dónde creo que no valgo? Invirtiendo porque decidiste que antes de que pudiera demostrar lo contrario. Riley, mi madre empezó a hablar, pero mi voz fue firme y más fuerte de lo que jamás había oído salir de mí. O salgo ahora, o llamaré a la policía y te denunciaré por acoso. Y luego llevaré estos documentos a un abogado, uno real, y los mostraré, porque estás tratando de manipular el sistema para robarme otra vez. Me miraron sorprendidos por esta nueva versión de Riley, que no retrocedió ni cedió a la culpa. Te arrepentirás, dijo Emily, mientras se movían hacia la puerta. Pensé en la abuela Eleanor, en su cuidadosa planificación, en su fe en mí. No dije, por primera vez en mi vida, no lo haré. Un año después, me senté en la biblioteca de mi universidad, rodeada de libros de texto y el suave murmullo de los estudiantes que se preparaban para los exámenes finales. El teléfono sonó con un mensaje de texto de tía Grace. Revisé tu correo electrónico y encontré algo mientras limpiaba el viejo escritorio de mamá. El archivo adjunto era una foto de otra carta de la abuela Eleanor, fechada apenas unos días antes de su muerte. A diferencia de las demás, esta estaba sin terminar, a mitad de la oración. Pero lo que me llamó la atención fue el libro que estaba al lado en la foto, su copia gastada de Jane Eyre, la que siempre había prometido darme. Es tuya, si lo quieres, escribió Grace. Esa noche recogí el libro de la casa de Grace, mientras hojeaba las páginas amarillentas. Un pequeño sobre cayó dentro.
Adentro había una fotografía que nunca había visto antes, la Eleanor adolescente, parada orgullosa frente a su primer apartamento, con las llaves en la mano. En la parte de atrás escribió: a veces lo más valiente es elegir uno mismo. Ahora te toca, Riley. Pensé en Emily, quien recientemente había comenzado a trabajar como camarera después de abandonar su programa de maestría la semana pasada. Me envió un solo mensaje de texto: ahora lo entiendo. No respondí, pero entendí lo que quería decir. Mis padres habían vendido su casa para mudarse a un apartamento más pequeño, y mamá había empezado a trabajar a medio tiempo en una tienda, consiguiendo su primer trabajo en 20 años. El perfil de Facebook de papá lo mostraba luciendo mayor, pero de alguna forma más presente, menos como la sombra que había sido antes. Pasé mis dedos por la letra de Eleanor, recordando cómo todos esperaban que me rompiera y regresara arrastrándome cuando las cosas se pusieran difíciles. Pero había encontrado mi propio camino. Mis calificaciones del primer semestre habían demostrado lo que Eleanor sabía. Desde hace mucho, era capaz de hacer mucho más de lo que me habían dejado ser. El club de lectura que comencé en la cafetería local se había convertido en un grupo muy unido de amigos que me valoraban por lo que era, no por lo que podía darles. Estábamos leyendo Jane Eyre el próximo mes, mi elección. Mi teléfono volvió a sonar. Era Emily. ¿Podemos hablar? De verdad, hablar. Miré la foto de Eleanor otra vez, en su feroz y orgullosa sonrisa. Al final, la venganza no se había tratado de lastimarlos, sino de salvarme a mí misma, de liberarme de una historia que ellos habían escrito para mí y escribir la mía propia. Envié un mensaje de texto a la cafetería de Oak Street el martes a las 2. Tal vez Emily estaba lista para escribir su propia historia, o tal vez no, pero por primera vez, estaba bien de cualquier manera. Tenía mis propias llaves, ahora mi propia sonrisa orgullosa, mis propios capítulos inacabados esperando ser escritos. Coloqué la foto de Eleanor con cuidado entre las páginas de Jane Eyre y me dirigí a casa para estudiar. Había un futuro esperando, y esta vez me pertenecía enteramente. Mi nombre es Callie y tengo 23 años. Acabo de terminar mi segundo año en la Universidad de Arte, y ha sido todo un viaje. Pero antes de continuar, déjame contarte un poco sobre mi pasado. Crecí en un hogar donde nunca sentí que encajara. Mis padres, Larry y María, siempre dejaron en claro que mi hermana mayor, Julie, era su favorita. Julie es 5 años mayor que yo, y desde el día en que nací, hizo mi vida difícil, me molestaba, rompía mis juguetes y en general me hacía miserable. Mis padres solo se reían y decían: oh, así son las hermanas, pero no se sentía bien. Cuando tenía 15 años, me gustaba mucho un chico llamado Oscar en la escuela. Pensaba que era el chico más guapo, así que pasaba horas dibujando imágenes de él y las escondía bajo mi colchón, esperando que nadie las encontrara. Claro, Julie las descubrió y decidió colgarlas en el tablón de anuncios de la escuela para que todos las viesen. Recuerdo que entré a la escuela ese día y sentí que mi mundo se venía abajo mientras la gente se reía, señalaba y susurraba sobre mí. La gente se reía, señalaba y susurraba sobre mí. Sentía que todo se desmoronaba. Scott se acercó a mí, luciendo incómodo y nervioso, y me dijo: Callie, vi los dibujos, creo que eres agradable, pero no me gustas de esa manera. Salí corriendo a casa llorando. Cuando llegué a casa, mis padres estaban en la cocina. Entré de golpe, con lágrimas en el rostro, y les dije: mamá, papá, Julie me avergonzó en la escuela, encontró mis dibujos privados. Pero justo en ese momento, Julie entró con una sonrisa de suficiencia y dijo: ay, vamos, Teresa, usando el apodo que odio. Solo era una broma, no es mi culpa que no puedas tomar una broma. ¿Y sabes qué hicieron mis padres? Se rieron. Mi mamá se limpió las lágrimas de risa y dijo: querida, necesitas endurecerte, no es culpa de Julie que seas tan sensible. Cuando fui aceptada en la Universidad de Arte, estaba muy emocionada. Sentía que era una manera de escapar de las constantes bromas y críticas en casa. Mi abuela era la única persona que realmente se preocupaba por mí. Ella creía en mi arte y me decía que tenía talento. Cuando fui aceptada, insistió en pagar mi matrícula. Callie, me dijo con una sonrisa, tienes un don, no dejes que nadie te diga lo contrario. Me aseguraré de que recibas la educación que mereces. Durante 4 años, ella cubrió todo, matrícula, materiales de arte e incluso algo de dinero extra para gastos. Pero justo antes de mi último año, se enfermó.
Recuerdo que estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano débil. Me miró con sus ojos amables y me dijo, Callie, estoy muy orgullosa de ti, vas a hacer grandes cosas. Luego se volvió hacia mis padres, que estaban al pie de la cama, y les dijo, Larry, María, necesito que me prometan algo. Prometan que pagarán el último año de Callie. Ella necesita terminar su educación. Mis padres asintieron seriamente. Por supuesto, mamá, dijo mi papá, lo prometemos. Mi abuela falleció una semana después. Cuando se leyó su testamento, descubrimos que había dejado su casa a mis padres y sus joyas a Julie y a mí. Julie rápidamente agarró el diamante y dijo, yo me llevaré esto. Callie puede quedarse con el anillo. A ella no le importan las joyas de todos modos, ¿verdad, Teresa? No discutí, tenía razón, no me importaban mucho las joyas. Así que tomé el anillo de diamantes y lo guardé en una caja de seguridad en el banco. En la universidad, hice amigos rápidamente. Lily era una punk rocker que hacía arte abstracto increíble, y Brian era un chico callado que creaba esculturas impresionantes. No les importaban mis problemas familiares. Para ellos, yo solo era Callie, una pintora talentosa. Un día, Lily me dijo, oye, Linda, usando el apodo que me gustaba, hay una tienda de tatuajes en el centro que está buscando a alguien para diseñar dibujos. Deberías postularte. Al principio, dudaba porque sabía que mis padres se enojarían si se enteraran de que estaba trabajando en una tienda de tatuajes, pero luego pensé, ¿por qué debería importarme lo que piensen? Así que apliqué, y para mi sorpresa, conseguí el trabajo. El dueño, un tipo grande llamado Ryan con más tatuajes que piel al descubierto, miró mi portafolio y dijo, estás contratada, chica. Por primera vez en mi vida, estaba ganando mi propio dinero. No era mucho, pero era mío. No se lo conté a mis padres ni a Julie. Ya podía escuchar la voz burlona de Julie diciendo, oh, ahora la pequeña Teresa está dibujando para tipos duros. ¡Qué lindo! La vida universitaria era genial para mí. Me concentraba en mis estudios y me esforzaba por hacer sentir orgullosa a mi abuela. Mis profesores elogiaban mi trabajo e incluso gané algunas competencias pequeñas. Más importante aún, era feliz. Los años pasaron rápido, y antes de darme cuenta, estaba terminando mi segundo año. A medida que se acercaba el verano, sentía una ansiedad familiar. Tenía que volver a casa. Cuando abrí la puerta, me encontré con un caos. La sala estaba llena de gente, todos emocionados y ocupados. En medio de todo estaba Julie, sosteniendo un vestido blanco con una gran sonrisa. Mi mamá fue la primera en verme. Oh, Kelly, dijo, su sonrisa desvaneciéndose un poco. Ya llegaste. No esperábamos que llegaras tan pronto. Me quedé en shock. ¿Julie se iba a casar? ¿Cuándo pasó esto? Julie me miró con una sonrisa burlona y dijo, oh, ¿nadie te lo dijo? Supongo que hemos estado tan ocupados con los preparativos que se nos olvidó mencionártelo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi propia hermana se casaba, y nadie se había molestado en decírmelo. ¿Quién es el afortunado?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Él es Paul, dijo Julie, presentándome a un hombre alto y guapo que no había notado antes. ¿No es un sueño? Paul me dio una sonrisa educada y me estrechó la mano. Mucho gusto, Kelly, he oído mucho sobre ti. Le estreché la mano, preguntándome qué había oído, especialmente de Julie, probablemente nada bueno. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de charlas emocionadas en la planta baja. Julie estaba en la mesa del desayuno, rodeada por nuestros padres y un par de sus damas de honor. Escuché que Julie había terminado con su último novio porque a nuestros padres no les gustaba, aparentemente. Él estaba involucrado con gente peligrosa. Gracias a Dios que nos hiciste caso, querida, dijo mamá, dándole una palmadita en la mano a Julie. Paul es mucho mejor para ti, y su familia está muy bien posicionada. No pude evitar poner los ojos en blanco. Por supuesto, eso era lo que les importaba. Julie, con su sonrisa burlona de siempre, se volvió hacia mí y dijo, hablando de Paul, me va a llevar a cenar esta noche. No es como si supieras algo al respecto, ¿verdad, Teresa? Aún no encuentras novio. Todos se rieron, y yo apreté mi taza de café con fuerza, tratando de no llorar. Algunas cosas nunca cambian. Con el paso de los días, traté de no estorbar, pasando la mayor parte del tiempo en mi habitación, dibujando y contando los días hasta que pudiera irme, pero una tarde, no pude evitar la cena familiar. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa cuando Julie dio su gran noticia. He decidido usar el vestido de la abuela para la boda, anunció Julie, quedará perfecto con mi vestido. Oh,
Es una idea maravillosa, exclamó mamá, pero Julie no había terminado. Sería aún mejor si tuviera una pieza a juego, como, por ejemplo, un anillo. Me quedé paralizada, con el tenedor a medio camino de mi boca. Sabía exactamente a dónde iba esto. Los ojos de mamá se iluminaron. Oh, claro, Kelly, ¿no te dejó la abuela un anillo? Asentí lentamente, sintiéndome enferma. Bueno, ahí lo tienes, dijo Julie, aplaudiendo. Teresa, me prestarás el anillo para la boda, ¿verdad? Dejé mi tenedor. ¿Prestar? ¿Por cuánto tiempo? Julie se rió, enviándome escalofríos. Oh, astuta Teresa, quiero decir, me lo darás para siempre. Pero la abuela me lo dejó a mí, protesté débilmente. Vamos, Kelly, dijo papá con firmeza, no seas egoísta, es el día de la boda de tu hermana. Miré alrededor de la mesa, esperando que alguien me apoyara, pero solo vi rostros esperando a que se diera, como siempre. Kelly, dijo papá con frialdad, o le das el anillo a tu hermana, o no pagaremos tu último año de universidad. La habitación quedó en silencio, no podía creer lo que estaba escuchando, pero le prometieron a la abuela, susurré, con lágrimas en los ojos. Julie soltó una risa dura. Oh, por favor, a nadie le importan las promesas hechas a una anciana. Me levanté tan rápido que la silla se cayó. ¿Cómo se atreven a hablar así de la abuela? Grité. Ya basta, rugió papá. Kelly, tienes que elegir, el anillo o tu educación. Decídete. Miré sus rostros, la furia de papá, la decepción de mamá, la satisfacción burlona de Julie. Sabía que había perdido. Con las manos temblorosas, me quité el collar donde guardaba la llave de mi caja de seguridad y se lo entregué a Julie. A la mañana siguiente, encontré a Julie en la cocina. ¿Cuándo es tu boda?, pregunté, tratando de mantener la calma. Julie levantó la vista de su café con una sonrisa burlona. Es el 30. ¿Por qué? ¿Planeas arruinarla? Ignoré su comentario. En 3 semanas. Tenía 2 semanas para alejarme de este ambiente tóxico. No, dije con calma, voy a visitar a una amiga de la universidad. Volveré para la boda. Esa tarde, hice las maletas y me fui a quedarme con mi amiga Lily en la ciudad vecina. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. Lily y yo pasamos la semana explorando galerías de arte, visitando cafés locales y disfrutando de nuestra compañía. Era exactamente lo que necesitaba, pero mi paz se rompió una semana después cuando vi fotos de la boda de Julie en las redes sociales. Mi hermana se veía hermosa con el vestido blanco, con la tiara de diamantes brillando en su cabeza y mi anillo en su dedo. La leyenda decía, recién casados, nos vamos a Maldivas con mi guapísimo esposo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, con las manos temblorosas. Llamé a mi mamá. ¿Por qué no me invitaron a la boda? Julie me dio la fecha equivocada, dije, con la voz temblando. Hubo una larga pausa y luego la voz de papá apareció en la línea. Kelly, tu hermana no quería que estuvieras allí. Dijo que arruinaría su día perfecto. Pensamos que era mejor no decírtelo. Me sentí enferma. ¿Cómo pudieron hacerme esto? También soy su hija. No seas tan dramática, dijo mamá. No es como si realmente quisieras estar allí, ¿verdad? Colgué, temblando de ira y dolor. Unos días después, llegué a casa y descubrí que Julie había regresado de su luna de miel. Entré en la sala y la vi con mamá y papá, mirando anuncios de apartamentos. Aclaré mi garganta, y todos miraron hacia arriba. No se olviden de mi matrícula, dije en voz baja. Prometieron pagar mi último año si le daba el anillo a Julie. Papá se veía incómodo. En realidad, Kelly, hemos decidido usar ese dinero como enganche para el apartamento de Julie en su lugar. Sentí como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies, pero lo prometieron, juraron a la abuela. Los planes cambiaron, dijo mamá con desdén. Julie lo necesita más. Estoy segura de que podrás resolver algo. Julie se rió cruelmente, y sentí que mi ira se desbordaba. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando agarré un puñado de su cabello. Julie gritó, y de repente todos estaban gritando. Papá me apartó, su rostro rojo de rabia. Ya basta, rugió. Kelly, sal de esta casa ahora mismo. Corrí a mi habitación, empaqué algunas cosas en una bolsa y salí dando un portazo. Mientras me alejaba, mi corazón latía con fuerza y las lágrimas caían por mi rostro. Terminé de nuevo en la casa de Lily, sintiéndome completamente perdida y rota. Pasé varios días en su habitación de invitados, llorando o mirando las paredes. Lily intentó consolarme, pero nada parecía ayudar. Una semana después, mientras revisaba el correo electrónico sin mucho ánimo,
Vi un mensaje que hizo que mi corazón se detuviera. Felicidades, eres la ganadora del concurso anual de la Escuela de Arte. Tu premio incluye una beca completa para tu último año de estudios. Leí el correo 5 veces, sin poder creer lo que veía. Luego grité de alegría y Lily corrió hacia mí. Le pasé el teléfono, con lágrimas de felicidad corriendo por mi rostro. Gané una beca, puedo terminar la escuela. Los ojos de Lily se agrandaron mientras leía el correo. Me abrazó fuerte y dijo, Dios mío, Linda, esto es increíble. Por primera vez en semanas, sentí un destello de esperanza. Podía terminar mi carrera por mi cuenta, podía abrirme camino. Cuando comenzó el nuevo semestre, me lancé a mis estudios con nueva energía. Entre mis clases y mi trabajo a medio tiempo en la tienda de tatuajes, apenas tenía tiempo para pensar en los problemas familiares. Pasaron los meses y comencé a sanar poco a poco. Un día, estaba pasando el rato con mi compañero de clase Scott, quien trabajaba a medio tiempo en una casa de empeño local. Estábamos conversando sobre nuestro día cuando mencionó algo que llamó mi atención. No vas a creer lo que pasó durante mi turno hoy, dijo. Una chica llegó con el collar y el anillo de diamantes más hermosos que he visto. Deben haber costado una fortuna. Mi corazón dio un brinco. ¿Cómo era ella?, pregunté, tratando de mantener la calma. Scott escribió a una mujer que sonaba exactamente como Julie. ¿Puedes dibujar las joyas para mí?, pedí, con la mano temblando un poco. Scott se veía confundido, pero accedió. Mientras lo veía dibujar, mis sospechas se confirmaron. El collar era el mismo del que Julie siempre presumía, y el anillo era el anillo de mi abuela. ¿Hay alguna forma de que puedas conseguirme las grabaciones de seguridad de la casa de empeño?, pregunté, con la boca seca. Scott debió haber visto la desesperación en mis ojos porque finalmente asintió. Está bien, veré qué puedo hacer. Unos días después, Scott me entregó una memoria USB. Aquí, dijo, pero no digas que esto te lo di yo, ¿de acuerdo? Asentí agradecida y corrí de regreso a mi cuarto, con las manos temblorosas. Conecté la memoria y abrí el archivo de video. Ahí estaba Julie, claramente visible, entregando las joyas. Pero lo que me sorprendió aún más fue lo que ocurrió después. Cuando ella se dio la vuelta para irse, un hombre entró en el cuadro. Julie le rodeó con los brazos y lo besó apasionadamente. No era Poe. Me incliné más cerca de la pantalla, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando el hombre se dio vuelta un poco, lo reconocí. Era el exnovio de Julie, el que sus padres habían forzado a dejar porque tenía conexiones criminales. Me recosté, sintiéndome abrumada. Julie había vendido sus preciadas joyas, incluido el anillo de mi abuela, y aparentemente estaba engañando a su esposo con su ex criminal. Una parte de mí quería compartir de inmediato este video con mis padres, Paul y con todos los que creyeron en las mentiras de Julie, pero otra parte de mí dudaba. Era una revelación enorme, demasiado grande para actuar sin pensarlo bien. Pasaron los meses, y pensé que había dejado atrás los problemas familiares. Entonces, de repente, sonó mi teléfono. Era mi tía Laura, la hermana de mi mamá. Callie, querida, tengo noticias maravillosas, dijo emocionada. Tu hermana está embarazada, ¿puedes creerlo? Van a hacer una gran fiesta de anuncio la próxima semana, ¿no es emocionante? Mi corazón se hundió. Otro evento familiar al que no me habían invitado. Eso es genial, tía Laura, gracias por decírmelo. Después de colgar, me senté en mi cama, conflictuada. Una parte de mí quería ignorarlo y mantenerme alejada de mi familia tóxica, pero otra parte de mí, la parte que todavía tenía el video de la casa de empeño, sabía que podría ser mi oportunidad. 2 semanas después, me encontré frente a la casa de mis padres. Los autos llenaban la calle, y podía escuchar risas y conversaciones desde adentro. Respirando hondo, me acerqué a la puerta principal y llamé al timbre. Mamá abrió, su sonrisa desvaneciéndose al verme. Callie, ¿qué haces aquí? Sin decir una palabra, pasé por encima de mamá y entré. Al llegar a la sala, la conversación de todos se detuvo de inmediato al verme. Julie, de pie con Paul en el centro de la habitación, se veía sorprendida. ¿Qué está haciendo aquí?, susurró Julie, enojada. La voz de papá retumbó. Callie, sal de esta casa ahora mismo, no eres bienvenida aquí. Los invitados murmuraron confundidos, y vi a los padres de Paul intercambiar miradas preocupadas. Mamá, siempre preocupada por las apariencias, forzó una sonrisa falsa. Lo siento mucho, todos. Hemos tenido que distanciarnos de Callie. Se ha vuelto codiciosa y no es digna de nuestro apellido. La sala estalló en discusiones. Algunos familiares me apoyaban,
mientras que otros respaldaban a mis padres. Elevé la voz, tengo algo que decir. Poco a poco, la sala se calmó y todas las miradas se dirigieron a mí. Me volví hacia Julie. Felicidades por tu embarazo, hermana, pero tengo que preguntar, ¿por qué no llevas la tiara y el anillo de abuela? El rostro de Julie se puso pálido. Su suegra intervino. Ahora que lo mencionas, no he visto ese hermoso anillo en un tiempo. Julie, ¿dónde está? Julie tartamudeó. Los envié a restaurar. Necesitaban limpieza. Asentí lentamente y saqué mi teléfono. Eso es interesante, porque tengo un video aquí que cuenta una historia diferente. El color se desvaneció del rostro de Julie mientras conectaba mi teléfono al televisor. Comenzó a reproducirse el video de las grabaciones de seguridad de la casa de empeño. Ahí estaba Julie, claramente visible, empeñando las joyas. Luego llegó el momento que hizo que todos contuvieran la respiración. Julie se lanzaba en los brazos de un hombre que no era Paul, besándolo apasionadamente. Cuando el video terminó, el caos estalló en la sala. El rostro de Paul se torció de rabia y dolor mientras se volvía hacia Julie. Julie, ¿qué es esto? ¿Quién es ese hombre? Gritó, con la voz quebrada. Julie estalló en lágrimas, su máscara corriendo por su rostro. ¿Puedo explicar? La madre de Paul dio un paso adelante, con la voz fría. Todos merecemos una explicación. El padre de Julie, un hombre severo, añadió, creo que necesitamos una prueba de paternidad de inmediato. Mientras volaban acusaciones y se desbordaban los ánimos, me escabullí silenciosamente de la casa. Había hecho lo que vine a hacer. La verdad estaba al descubierto. Por primera vez en años, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. En las semanas siguientes, la magnitud de la decepción de Julie se hizo conocida por toda la familia. Me enteré de que Julie había estado viéndose en secreto con su exnovio, el de conexiones criminales, detrás de la espalda de Paul. Había estado utilizando el dinero de Paul para él e incluso había empeñado sus joyas para pagar las deudas de su ex. Los resultados de la prueba de paternidad fueron el golpe final. El bebé no era de Paul, era del exnovio de Julie. Desolado, Paul solicitó el divorcio y demandó a Julie por una gran cantidad de dinero, alegando daños emocionales y fraude financiero. Su exnovio desapareció tan pronto como se enteró del embarazo, dejando a Julie para manejar todo por sí sola. Mis padres, que siempre habían favorecido a Julie, tuvieron que enfrentar la dura verdad sobre sus acciones. Tomaron un gran préstamo para ayudar a Julie a pagar el dinero que Paul exigía. Su hija dorada había caído, y ellos quedaron para limpiar el desastre. En un giro irónico, intentaron culparme a mí por todo. Mamá dejó un mensaje de voz en mi teléfono, amargada y acusatoria. ¿Estás feliz ahora, Kelly? Has arruinado la vida de tu hermana. Espero que estés orgullosa de ti misma. Borré el mensaje sin responder. Sus palabras ya no me dolían. Regresé a la universidad, enfocada en mis estudios, y empecé a construir la vida que quería. Corté toda comunicación con mi familia, cambiando mi número de teléfono y dirección de correo electrónico. El ciclo tóxico había terminado finalmente. Han pasado 4 años desde que expuse las mentiras de Julie. Me gradué de la Universidad de Arte con honores, y mi proyecto final recibió elogios tanto de los profesores como de críticos locales de arte. Ahora, con 25 años, trabajo en la Galería de Arte Harmony en la ciudad, lo cual siento como un sueño hecho realidad. Todos los días estoy rodeada de obras de arte hermosas, ayudando a curar exposiciones y organizar eventos para artistas emergentes. Además, he estado pintando en mi tiempo libre y, para mi sorpresa, algunos coleccionistas han mostrado interés en mi trabajo. No he olvidado mis raíces. Aún creo bocetos de tatuajes como un hobby querido que me conecta con mi pasado. Algunos de mis diseños incluso han aparecido en revistas de tatuajes, lo que siempre me hace sonreír. En cuanto a mi familia, es una historia complicada. He mantenido el contacto con algunas tías y primos que me apoyaron durante el conflicto. Ellos me mantienen al tanto del drama familiar, aunque trato de no dejar que me afecte. Según lo que me cuentan, Julie sigue viviendo con nuestros padres, sin empleo y luchando por criar a su hijo sola. Mamá y papá, lidiando con sus propios problemas financieros, la presionan constantemente para que encuentre un trabajo y se mude. Las discusiones entre ellos son frecuentes y amargas, según me han dicho. Desde aquel día, no he hablado con mis padres ni con Julie. Ellos intentaron contactarme un par de veces al principio, enviando mensajes de culpa y dejando mensajes de voz enojados, pero me mantuve firme y corté todo vínculo. Eventualmente, dejaron de intentarlo. En una nota más alegre, he estado saliendo con un chico genial llamado Frank durante el último año.
Nos conocimos en un evento de galería donde él trabajaba como diseñador gráfico. Es amable, comprensivo y realmente entiende mi pasión por el arte. Incluso estamos hablando de mudarnos juntos pronto, lo que siento como otro paso hacia la vida que quiero.